Precisamente para abordar este tema, saludamos vía Skype a Hanna Monsiváis. Ella es oficial nacional de educación por parte de UNICEF. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, España. Buenas tardes, Adán. Hanna, primeramente, la SEP plantea que podríamos regresar a clases presenciales. Vaya a comenzar con Campeche y Chiapas ya en octubre próximo al llegar a semáforo verde, mientras que la Secretaría de Salud pide esperar. ¿Qué opinan ustedes por parte de UNICEF? En UNICEF creemos que es sumamente importante la educación, darle continuidad a la educación. Y lamentablemente sabemos que la educación a distancia no ha podido darle a las familias, a las niñas y a los niños la oportunidad de continuar con la misma cantidad de horas. Es decir, inclusive en los hogares más privilegiados, papá, mamá tienen ciertas obligaciones laborales, labores del hogar, que no les ha permitido acompañar a los niños en las horas que antes tomaban de manera presencial. Entonces, reabrir la escuela definitivamente es una prioridad. Sin embargo, no podemos reabrir la escuela si no están las condiciones sanitarias para hacerlo. Es decir, si no tenemos agua en las escuelas, si no tenemos jabón, si no tenemos protocolos de reapertura. Entonces, pues nada, nosotros, comentamos, aplaudimos que hay esfuerzos serios de reabrir las escuelas. Sin embargo, sí nos preocupa en qué condiciones reabriremos estos planteles. Hanna, y precisamente, ¿crees que se haga falta más capacitación por parte del personal de las escuelas para, de ser posible, este retorno presencial se haga en mejores condiciones? Sí, definitivamente la capacitación es una alternativa, proveer de insumos de higiene es otra. Nosotros en UNICEF, de hecho, ahora estamos trabajando en una capacitación para docentes de apoyo psicosocial. Este tema que ha sido tocado en múltiples encuestas por los docentes de esa necesidad que tienen de poder tener las herramientas psicosociales para enfrentar esta pandemia. La pandemia ha generado mucho estrés y requiere de una atención particular, porque el bienestar psicosocial es un prerequisito para la educación. Es decir, si yo no estoy en mi mejor bienestar mental y social y no sé cómo lidiar con ciertos estresores, que uno de ellos es justamente el miedo al contagio, la incertidumbre, por ejemplo, la resiliencia y la empatía que se necesita para lidiar con niños y familias que han tenido enfermos en sus hogares o que han tenido pérdidas de seres queridos. Para, por ejemplo, enfrentar la violencia. Sabemos de los casos de violencia intrafamiliar que se han disparado en este contexto de confinamiento, que se debe a muchos estresores, ¿no? Estresores externos a la educación, pero definitivamente tratarlos desde las escuelas es importante. Y además decir otra cosa, la profesión docente es una de las profesiones más estresantes en México, ¿no? O sea, le siguen, después de los doctores y las enfermeras, están los docentes. Entonces, ¿cómo les damos las habilidades a los docentes para generar en ellos autocuidado? Es decir, ellos saber cómo lidiar, cómo manejar el estrés, cómo manejar el bienestar psicosocial, cómo guiar entornos educativos saludables y de bienestar emocional, para entonces dar pie a la educación. Es decir, una educación en un contexto de estrés, de incertidumbre, sin herramientas, es poco eficiente, ¿no? Y próximamente estamos por lanzar esta capacitación. Esta capacitación estará disponible en línea para profesores de primaria, secundaria y media superior. Durará aproximadamente 8 horas y estará disponible en las páginas, en los vehículos de formación continua a nivel estatal y en la página de internet de media superior para quienes se quieran inscribir a ella. Hanna, ¿cómo evalúan ustedes estas medidas que se han tomado, a lo largo ya de lo que llevamos del ciclo escolar, estos contenidos a través de la televisión, y cuáles son los resultados que se esperarían al final de este ciclo escolar? No sé si incluso ya se percibe mayor deserción escolar. Sí se tiene previsto mayor deserción escolar, sí sabemos que va a haber o ya está habiendo una crisis educativa, por lo que ya comentaba, es decir, no podemos esperar que este ciclo escolar tenga los resultados que otros ciclos escolares presenciales tuvieron, porque nuestro sistema educativo no estaba preparado para una emergencia así, estaba diseñado y estaba avanzando en una modalidad presencial. Entonces, sí, definitivamente va a haber una crisis de aprendizajes. Esto significa que los aprendizajes que se esperaba en cierto grado y en cierta edad no van a poder ser alcanzados. Y por otro lado,
por otros factores extraescolares, como ya decíamos, por ejemplo, las presiones económicas, ¿no? Pérdidas de empleo, etcétera. Muy probablemente, sobre todo los adolescentes, los jóvenes, se van a ver en necesidad de empezar su vida laboral antes de lo planeado, y esto definitivamente va a afectar la continuidad educativa de las poblaciones, y sobre todo de las poblaciones más marginadas, que ya sabemos de por sí eran las que tenían mayores brechas, ¿no? Las que habían sufrido mayores rezagos, porque son las que recibían la educación de la peor calidad. Entonces ahora con esta situación esas brechas se agrandan, y son retos a los que se va a tener que enfrentar la Secretaría de Educación. Hanna, esta pandemia ha provocado que se vulneren los derechos de niños y niñas. Vaya, no la pandemia, sino las acciones que hasta el momento han realizado las autoridades. ¿Hay violación de derechos de niños y niñas? Las condiciones, sí, definitivamente se están viendo vulnerados los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, quiero decir que no podemos decir estos derechos están siendo vulnerados solamente por las autoridades. Por ejemplo, volvemos al tema de violencia intrafamiliar, ¿no? Hay cierta cultura, ciertas normas y creencias nocivas en nuestra sociedad que al vernos en situaciones estresantes como esta, se están exacerbando, y que lamentablemente en la jerarquía de este poder social nocivo, en el fondo de esta cadena de poder están los niños y las mujeres normalmente, ¿no? Entonces, hay ciertas creencias, hay ciertas prácticas que como sociedad tenemos que revisar para no hacer estas acciones que pueden ser machistas, que pueden ser adultocentristas y que por lo tanto afectan a ciertas poblaciones en nuestro país. Y por otro lado, de nuevo, sí hay acciones que está obligado el gobierno a ser el garante de los derechos de las niñas y los niños, a proteger estos derechos, pero como decía, no estábamos listos como país, como gobierno, como sociedad para una emergencia así, entonces tenemos que priorizar en ciertos programas, en ciertas acciones, para eso, para poder proteger los derechos de las niñas y los niños como país y como sociedad. ¿Cuándo y cómo tendría que ser el regreso a clases presencial? Porque bueno, la SEP da a conocer, publica hace unos días un protocolo de regreso a clases. No sé si tuviste posibilidad de echarle un ojo. ¿Y qué te parece este? Los protocolos creo que cumplen con lo que deben cumplir, cumplen con los lineamientos de regreso a clases, ¿no? Está esta previsión de que, por ejemplo, se abrían las escuelas hasta que el semáforo epidemiológico estuviera en verde, y además tomar ciertos criterios para hacer un filtro de ingreso, ¿no? Para hacer una alerta cuando se detectaran casos dentro del aula. Todo eso está, digamos, de acuerdo a la normativa internacional y de acuerdo a las recomendaciones. Son ya, digamos, cuando pasamos de la teoría a la práctica, donde nos encontramos los retos. Como decimos, si no tenemos, si no tenemos agua en las escuelas, no podemos pedirle a la población, a la comunidad educativa, que pueda tomar todas las medidas de prevención, siendo una clave el lavado constante o recurrente de manos, ¿no? Si no tenemos, por ejemplo, algunos termómetros, ¿no? Que nos permitan hacer cierto filtro de la población, no vamos a poder hacer este regreso. Entonces, creo que no es un tema tanto del protocolo per se, sino es con qué recursos estamos dotando a nuestras escuelas para que en realidad puedan aplicar este protocolo. Hanna, andaremos por buen camino. Francia, por ejemplo, Inglaterra incluso está pidiendo nuevamente que regresen los niños, niñas y adolescentes a casa, y aquí andamos ya pensando en otra cosa. De nuevo, no creemos que la reapertura de escuelas sea por sí misma como les diré, algo que debemos evitar a toda costa, porque también tenemos que pensar en otra cosa. Si estamos cerrando las escuelas, si permanecen las escuelas cerradas, estamos también previniendo o no garantizando otros derechos, ¿no? El principal es el derecho a la educación, pero por ejemplo también el derecho a la protección. Las escuelas son ambientes protectores, que ahora estamos viendo que al estar los niños solo en los hogares, en unos ambientes estresantes, están viviendo más violencia. Entonces, las escuelas definitivamente es algo que debemos promover como país, que se reabran lo antes posible, pero como ya he dicho, no sin las medidas que se requieren. Entonces,
Sí, por ejemplo, hacer esto de tener menos condensación de población, hacer intercalado el regreso, hacerlo voluntario, pero sobre todo darle a las escuelas los recursos que necesitan para poder, en efecto, prevenir el contagio es lo vital. Entonces, no queremos desechar la idea de reabrir las escuelas, simplemente decir, sí, ya sabemos, ¿no? Campeche, Chiapas están planeando reabrirlas. Estos estados tienen que asegurarse que las escuelas que reabran tengan todos los recursos y todas las condiciones para no seguir propagando el virus. Pues precisamente todo un reto, tanto el hecho de que los niños continúen las clases en casa como el hecho de regresar a la forma presencial. Hanna Monsiváis, oficial nacional de Educación UNICEF, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde.